Buenas, en este episodio vamos a hablar sobre el trauma, que es un término que normalmente acuñamos mucho en el día a día, pero en esta ocasión vamos a ver qué significa eso en el psicoanálisis y las distintas formas que se le puede dar, que se le dan al trauma. Por lo tanto, voy a arrancar preguntándote qué es el trauma. Bueno, yo voy a arrancar contestándote más bien la definición que encontré, una definición que encontré en el diccionario, que es lesión de los órganos o los tejidos por acciones mecánicas externas. Esto sería una definición que tiene que ver, bueno, con lo común del trauma, quizás con hasta una definición médica. Desde el psicoanálisis ya podemos decir que hay un montante energético, ¿no? Algo que no se puede procesar, ¿no? Y que eso es traumático. Freud no abandona nunca, ¿no? De entrada ya instala el trauma como una de las causales de la patología psíquica y le va dando distintos sentidos, pero nunca lo abandona, ¿no? Pero después lo va uniendo a distintos factores, ¿no? Como la fantasía del sujeto, la historia infantil, las fijaciones pulsionales, el desarrollo libidinal. Bueno, que quizás algo de esto podemos ir comentando. Cuando se habla de las pesadillas postraumáticas, por ejemplo, o de la gente que estuvo en la guerra y después tiene pesadillas sobre la guerra, una explosión, ¿qué rol juega el trauma ahí o cómo funciona el trauma ahí? Bueno, ese fue un momento para Freud importante también de pensar el trauma, porque él ahí empieza a arrancar con otros conceptos como la pulsión de muerte, que es un concepto muy importante en psicoanálisis, pero él venía diciendo que el sueño era la realización de un deseo. Y empezó a ver que las personas que habían estado, por ejemplo, en una guerra, porque él esto lo escribió en 1920, había recién pasado la Primera Guerra Mundial y recibía a personas que habían estado en el frente de combate en ese momento, en la Primera Guerra, y soñaban todo el tiempo con lo mismo, y todo el tiempo con lo mismo, y todo el tiempo con lo mismo. Entonces, quizás durante el día se esforzaban en no pensar en eso, pero a la noche los sueños volvían. Entonces dijo, esto va más allá del principio del placer. No es placentero, tampoco es una realización de deseos, es algo que hay una compulsión a la repetición. Algo compele a repetirse, pero sin una realización de deseos. En relación a esto, me pareció muy interesante un aporte que hizo un psicoanalista bastante conocido español, que es Miquel Bassols, que estudió los efectos, investigó, sacó algunas conclusiones de haber escuchado personas que sufrieron en Atocha el atentado en el metro. Y lo que él decía era que en las entrevistas con estas personas, los sobrevivientes en general, lo que se les repetía en los sueños no era exactamente el suceso de la explosión, sino el momento anterior. Pero el momento que no ocurrió nunca, como por ejemplo, el momento de que se estaban por tomar el tren y por qué no se tomaron otro tren. O, por ejemplo, lo que retornaba en los sueños era lo que no había pasado. Por ejemplo, no haber podido ayudar a una persona que estaba al lado. O el momento anterior a que justo antes de la explosión se iba a correr un poco para que una señora entre al lado y justo la señora no se pudo acomodar al lado de él y después la vio aplastada por los fierros. O sea, eso que no llegó a producirse, ¿no? Y que la vuelta de los sueños es sobre esto, sobre lo que no tiene inscripción, ¿no? Y lo que el aparato psíquico trata de inscribir, trata de ligar, ¿no? Trata de alguna manera de localizar, pero vuelve porque no cesa, ¿no? De no inscribirse. Sí, me hizo acordar en una serie que no recuerdo el nombre, pero que habían acusado erróneamente a un grupo de personas por haber cometido un delito, un asesinato que no cometieron, y fueron a la cárcel por muchos años. Y entonces cuando estaban en la cárcel no estaban durmiendo en realidad, pero se muestra uno que cuando estaba encerrado en la celda días enteros y cómo no paraba de maquinearse con esa escena del día en el que le dijeron, ay, ¿querés ir a tal lugar? Y él dijo que sí, pero en realidad le iba a hacer otro plan y de casualidad cayó ahí, como claro, en la escena previa al crimen que en realidad no cometió, pero bueno, que ahí se lo acusan de haber cometido. Sí, ese momento, ¿no? Va en esta misma lógica. El momento justamente anterior, que se escucha muchas veces en los sobrevivientes de traumas, que ahí se podía ver, ¿no?
hecho otra cosa o pasado, sucedido, y eso que, bueno, no tiene inscripción y no llegó a pasar. De hecho, este mismo psicoanalista da un ejemplo de su clínica, de un trauma más personal que no tiene que ver con un hecho más generalizado que afectó a muchas personas, que llega a su casa a la noche, ve a la mamá que consumió cocaína y que la ve mal, la madre lo mira a él, los dos se dan cuenta y no hablan, y al día siguiente la mamá se suicida. Y él, este trauma, ¿no?, de lo que se repite, de lo que podía haber dicho y no se dijo, y esa noche anterior cuando él la vio, y esto es lo que se le repite en el sueño traumático y lo que se trata de ligar. Es como si se pensara todo el tiempo como qué hubiera pasado si hubiera sido diferente la situación. También tiene que ver como con la contingencia de no podías haber calculado lo que hubiera pasado. En su momento decidiste y... Sí. Y eso es lo que el aparato psíquico intenta ligar, intenta inscribir, y lo que se demuestra, por un lado, imposible de inscribirse, ¿no? Entonces es lo que desde el psicoanálisis podríamos decir que hay un concepto que es lo que no cesa de no escribirse, ¿no? Y que hay algo ahí de una repetición que trata de elaborar y hacer algo con eso. Y de hecho esta persona particularmente hizo un análisis con este analista y algo distinto pudo hacer y ligar algo de esto, ¿no? Y tramitarlo, ¿no? Entonces acá, bueno, por este lado se ven los traumas por situaciones muy fuertes, como podría ser una guerra o bueno, algo similar. Algo quería agregar, hablando de una guerra, algo que dice Freud, que también es muy interesante, es que las personas que a veces tienen una herida de guerra, esas personas muchas veces no tienen los sueños traumáticos. Y es como decir, como algo se localizó en algún lugar del cuerpo y tiene un espacio y tiene un lugar, eso queda inscripto ahí, ¿no? Y bueno, es llamativo, ¿no? Entonces, para leer esta cuestión, ¿no? Como cuando hay una marca en el cuerpo, no se trata de generar la marca, ¿no?, de ligar lo que no tiene ligazón. Y pregunto, ¿no se puede, elaborándolo, generar esa marca a partir de la palabra? Sí, yo creo que sí, que justamente un análisis puede permitir, bueno, generar esa marca, ¿no? Que alguno también la genera con un tatuaje, por ejemplo, personas que estuvieron en Malvinas y después se tatuaron algo, ¿no? O con la muerte de alguien traumático que se tatuaron el nombre, pero el análisis, la marca no va a ser por esa vía, sino va a ser por la palabra de marcar el camino para transitar ese trauma y poder hacerlo legible y poder tener alguna manera mejor de transitar por eso y vivir con eso. Sí. Sí. No, decía que, bueno, estábamos hablando del trauma de una muerte o la guerra, que son cosas bastante fuertes, pero esa es la única forma de trauma, así, algo súper fuerte, que creo que es lo que normalmente se dice como algo muy traumático, como cuando se dice esto fue muy traumático, es como pensás en cosas grandes. Bueno, no es la única forma de trauma. De cualquier manera, y en cualquiera de estas cuestiones está lo singular. Por ejemplo, hay personas que sufrieron un robo violento que fue traumático y alguna se infartó y hasta llegó a morirse en ese momento, y otra siguió saliendo a la calle y no tuvo una secuela. O tal vez se enoja. Se enoja, ¿no? Se cuida más, ¿no? Y no tiene esa secuela. Entonces, otra tiene crisis de pánico después de eso. Entonces, hay algo de lo singular de cómo se tramita. Y entonces, bueno, ¿qué hace cada uno con lo imposible de inscribirse? Pero como igual hay lo traumático para cada quien. Esto introduce a lo traumático para cada quien en lo que vos preguntás, que no necesariamente es un acontecimiento violento, ni de guerra, ni de explosión, ni de ataque. Pueden ser otras cosas, mucho más inofensivas. Por ejemplo. Algo antes que se me ocurría decirte es que a veces las personas piensan, por ejemplo, una separación y te preguntan, yo me quiero separar, pero pienso que para los chicos va a ser traumático, ¿no? Que va con una idea de quizás eso es evitable, entonces no lo hago para que no se traumen, ¿no? En esto que vos decís que se incluyó en el... O sea, una muerte no puedes evitar, pero una separación sí. Sí, ¿no? Entonces... ¿Y quién dice que lo traumático no es que esos padres se queden juntos y se peleen?
o que no tenga nada que ver con lo que hacen o dejan de hacer los padres. Claro, tal vez el trauma va por otro lado. Sí, y además que es muy difícil, o sea, no hay posibilidad de leer por anticipado lo que va a ser trauma para cada quien. Sí, por supuesto que hay situaciones traumáticas, ahora estamos viviendo una guerra y sabemos que eso es traumático para todas las personas que la están sufriendo directamente. Pero más allá de esto, en las situaciones de vida no sabemos qué es lo que va a marcar a cada uno y de qué manera. Entonces, no se le podría decir a alguien no se separe porque eso va a ser traumático, porque puede ser traumático, ¿no? Sí, es como lo mismo de estas personas que sueñan con el momento previo, ¿qué hubiera pasado si? Y acá es como tratando de evitar lo que podría pasar si toman esta decisión de separarse. Exactamente, ¿no? Es lo que se trata de inscribir y a veces se trata de anticipar frente a algo que es lo real, lo imposible de hacer, lo que no se puede, digamos, decidir, y hay que ver cómo se elabora eso, ¿no? Entonces, porque está lo evitable, pero está lo inevitable, y lo inevitable es el trauma, ¿no? Que cada uno tenga sus traumas. O sea, todos tenemos traumas. Todos tenemos traumas, pero cuando decimos todos tenemos traumas, no es que todos tenemos traumas que a todos o nos violaron, o abusaron, o sufrimos una guerra, sino que decimos que hay algo que tiene que ver con lo traumático del encuentro con, digamos, del choque del cuerpo con el lenguaje, ¿no? Lacan hace un juego de palabras en francés, traumatismo, que dice trou, agujero, ¿no? Entonces lo escribe con otra letra, como que cada uno cómo se enfrenta al agujero de lo viviente, de que la vida no tiene un sentido, que el sentido se la da cada uno, de que nos encontramos con palabras que nos marcan y qué hacemos con esas palabras, que nos encontramos con historias que tienen un efecto en nosotros, ¿no? Porque puede traumarse a alguien, por ejemplo, por cuestiones de lo más nimias y de lo más ínfimas. Uno lo escucha en la clínica. Por ejemplo, puede traumarse a alguien porque siempre le dijeron que era parecido al papá, o puede traumarse a alguien porque le dijeron lo contrario, que no te pareces en nada a tu papá, ¿no? Y sospechar, y entonces, ¿de dónde vengo? Puede traumarse a alguien porque vio una mirada, ¿no? Porque la madre murió al poco tiempo que nació y vio una mirada que le pareció acusadora de que tuvo la culpa de eso, ¿no? Y quizás fue una mirada y no fue más que eso, y esa mirada vino, ¿no? Como tiene un efecto traumático porque se lo sigue acordando, ¿no? Y marca su vida, ¿no? Como culpable de que no esté. Puede traumarse a alguien porque lo descubran copiándose, o puede traumarse a alguien porque nunca lo descubrieron copiándose, porque entonces, ¿quién lo mira? ¿Dónde está la ley? Entonces, ¿de qué vale estudiar? Digamos, ¿no? Esta singularidad y lo ínfimo, las historias mínimas de los traumas. Pareciera que está difícil evitarlo. Sí, porque no es tanto el suceso. Por supuesto que hay sucesos que son absolutamente, como la guerra, como un suceso violento que uno sufra, son traumáticos, pero además, y más allá de esto, está el trauma, ¿no? Del humano, en tanto qué hace y qué anudamiento produce, ¿no? Entre su propio goce y lo pulsional y la experiencia que vive, y cómo lo anuda, qué hace con eso. Si con esa mirada dijo, yo tengo la culpa, me miró mal, yo soy la culpable de que mi mamá no esté. O mi papá murió, yo me tengo que esforzar para que mis hermanos tengan una buena vida, y eso tiene una marca traumática de esa manera, ¿no? En ese chico, y en otro hermano no. Entonces, sí, está lo inevitable, ¿no? De las marcas. Y como tal, hacen referencia a un agujero y cómo cada uno anuda frente a ese agujero, ¿no? ¿El trauma entonces es un hecho en particular? O sea, bueno, el caso de la guerra, o el caso de una separación, sí. O en el caso de una palabra, o puede ser... Mira, diría con esto, ¿no? Que uno en la clínica lo que escucha, más allá de estos grandes casos donde hay traumatismos generalizados, como es una explosión, la voladura de la AMIA, ahora en Ucrania, seguramente el traumatismo que eso genera, se escuchan las historias de cada uno, ¿no? Y en detalles muy sutiles, como algo incidió traumáticamente, ¿no? Puede haber sido un silencio, por ejemplo, un analista que cuenta en su pase, ¿no? Donde recibe una llamada por teléfono, ella atiende y le hace saber la persona que es la amante de su padre, y ella era chica, y la madre le pregunta, ¿quién llamó? Y ella dice, no sé, ¿no?
y cómo ese no sé la marca de por vida, ¿no? Y cómo en su vida, ¿no?, se las tiene que arreglar con ese no sé de ese momento traumático donde algo desgarró la trama, algo fue inesperado, imprevisto y desgarró la trama de su papá con su mamá y tener que decir ella algo de eso que no terminaba de entender. Otro analista que cuenta algo así como que él se vino quejando de algo de la escuela y el abuelo le dice, hay cosas serias, no eso de lo que vos te quejás, ¿no?, que se quejaba de algo más nimio, y como para él, ¿no?, lo traumático vino a ser siempre tratar de ser una persona seria y su dificultad en divertirse. Entonces, una paciente que dice lo traumático, ¿no?, una vez que fue a la escuela y la madre se olvidó de ponerle la bombacha, y ella fue traumático en el punto donde no pudo decirle, ¿no?, y fue sin bombacha, y esto como hizo de alguna manera una marca en relación a su relación con la feminidad, si está desnuda frente al otro, qué puede ver el otro, ocultarse, esconderse, ¿no? Como para cada uno hay algo que va tomando el valor de trauma. O sea, el trauma podría tener que ver con una relectura en un segundo tiempo de algo que pasó en la infancia, como el caso de esta niña, por ejemplo. Sí, digamos que Freud ya dice, se sufre de reminiscencias, ¿no? Como que a veces lo que pasa después le da mucho más potencia al suceso anterior. Entonces, para cada uno es distinto, pero es el intento de elaboración del aparato psíquico, y que en un segundo tiempo, por ejemplo, una paciente que decía que ella una vez se fue todo un día, salió de la casa, era bastante chica, tenía 6 años, y la madre no se dio cuenta, y cuando llegó a la noche la trató como si nada porque no se dio cuenta que no estuvo todo el día. Y esto fue un episodio traumático, ¿no?, de que es lo mismo si ella está o no está, y marca su vida en relación a los vínculos. Si el otro, y querer estar presente para el otro, y estar muy preocupada y sufrir por eso, ¿no?, si el otro se va a dar cuenta de su presencia, si la tiene en cuenta. O otra persona que dice un episodio traumático cuando a una hermana se le rompe un juguete, era una hermana que tenía alguna especie de disminución, y ella lo que hace en ese momento es tirar su propio juguete, ¿no?, y romperlo también, ¿no? Entonces, en un segundo tiempo se lee cómo ella muchas veces deja caer sus cosas, rompe con cosas de ella, ¿no?, con carreras, con cosas que hace, como en respuesta a no soportar lo que le faltaba al otro, dejar caer lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, como cada quien arma con nimiedades quizás no prevenibles, porque como, ¿no? Sí, los padres, por supuesto, pueden estar atentos a situaciones traumáticas, como un bullying, como distintas situaciones que pueden ser complicadas. Pero está lo inevitable, ¿no?, de que haya esas marcas. ¿Y los chicos en general cómo elaboran ese trauma? ¿Tiene algún rol importante el juego ahí? Sí, el juego es una elaboración del trauma, es no quedar pasivo frente a lo que pasa, sino poder poner en actividad. Freud, por ejemplo, daba el ejemplo de las muñecas. La nena le dan una inyección y después va a jugar a darle una inyección a la muñeca. Pero a la vez aisló el Forda en alemán, viendo a su nieto que jugaba con un juego de carretel, como tirándolo, como si fuera como un yo-yo, tirándolo y buscándolo, tirándolo, buscando, y gritaba, que Freud leyó que era, se fue, acá está, se fue, acá está. Entonces Freud dice lo que él estaba simbolizando con esto era la ausencia de la madre, la separación de la madre. Y lo raro, decía Freud, que no era que más veces decía ya está, sino que más veces decía se fue. Entonces, esta compulsión a repetir quizás lo que a él le desagrada, que es que su madre se vaya, pero a la vez es como poder dominar eso, y a la vez este mismo nieto de Freud después lo ve jugando con el espejo, apareciendo y descubre el espejo, aparece y desaparece. Se fue, está, se fue, está. No como los chicos chiquitos que se le pone algo adelante, está, no está, ¿no? Como esto de poder hacer algo con la ausencia del otro, ¿no? Hacer algo con la ausencia, ¿no? Y apropiarse y adueñarse, ¿no? Entonces es una elaboración por excelencia el juego, ¿no? El chico que no juega, bueno, es que algo se le está complicando, ¿no? Para ir cerrando, quería preguntar entonces,
si el trauma siempre es sufriente, por más de que sea una situación así como muy fuerte y violenta o no, si el trauma siempre es violento, no, si el trauma siempre es sufriente, quise decir, y si deja alguna marca, alguna huella en nosotros. Yo creo que sí, que justamente quizás cuando hablamos de lo traumático es que hay huellas en nosotros y que esas huellas quizás producen al sujeto, ¿no? Y producen también lo bueno que tiene el sujeto y las marcas propias y que sea así, no de otra manera, ¿no? Y su propio deseo, pero también tienen este correlato de sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento en relación a este lugar que tomamos para el otro. Pero bueno, hay un trabajo psíquico posible para transformar esas marcas, para procesar, para que dejen de ser sufrimiento, para si hay una compulsión a la repetición y a ir de vuelta a ese lugar traumático, ¿no? A que eso vaya armando una trama que haga posible la elaboración que nos permita hacer algo con esto inevitable que es lo traumático. O sea, la repetición siempre vuelve a ese lugar de trauma. Sí, pero la repetición, como hablamos muchas veces, cuando entra en el análisis es para dar lugar también a lo diferente.